Bienvenidos a la clase teórica sobre estudios experimentales del módulo Epidemiología Básica de la Diplomatura en Salud Pública. En esta oportunidad nos centraremos en los ensayos clínicos aleatorizados. Vamos a comenzar por la definición de ensayo clínico. Es un experimento diseñado en forma cuidadosa y con exigentes consideraciones éticas para contestar a preguntas formuladas previamente de manera sistemática. Esto quiere decir que, a la hora de formular una pregunta de investigación, se debe seguir una secuencia lógica que delimite correctamente la hipótesis de la investigación. Los ensayos clínicos son estudios experimentales, porque es el investigador el que asigna a los distintos sujetos a la o las exposiciones que pretende evaluar. Esto implica que existe un grupo de comparación o grupo control no expuesto al procedimiento, como los estudios observacionales analíticos. En epidemiología, usualmente la palabra experimental implica que la asignación se realiza en forma aleatoria. Cuando la asignación no es aleatoria, generalmente se habla de estudios pseudoexperimentales. Los ensayos clínicos son estudios prospectivos porque la información sobre la variable de resultados se recoge a medida que se va produciendo, es decir, hacia el futuro. Desde un punto de vista práctico, un ensayo clínico puede ser considerado como un estudio de cohortes prospectivo en el que el investigador asigna la exposición. Además, el ensayo debe ser, en la mayoría de los casos, aleatorizado y doble ciego. Más adelante se indicará el significado de estos dos términos. Clásicamente, los estudios experimentales se dividen en tres grandes categorías: los ensayos clínicos, los ensayos de campo y los ensayos de intervención comunitaria. Los ensayos clínicos evalúan intervenciones terapéuticas, farmacológicas o no farmacológicas. Los ensayos de campo evalúan intervenciones preventivas y, según algunos epidemiólogos, se inscriben dentro de los ensayos clínicos. Los ensayos de intervención comunitaria evalúan intervenciones en forma colectiva, en comunidades, grupos o poblaciones. Los ensayos clínicos tienen como objetivo comprobar si existe una correlación entre una intervención terapéutica o preventiva, en el caso de los ensayos de campo, y una variable de desenlace o resultado. Este objetivo se cumple mediante la comparación entre dos grupos que deberían diferir entre sí solo en la exposición que se desea estudiar. En esta sección haremos un breve paréntesis para hablar de causalidad y confusión en epidemiología. Actualmente, sabemos que las enfermedades no tienen una sola causa, sino que múltiples factores interactúan entre sí para determinar si una persona desarrollará una enfermedad y, en caso afirmativo, cuándo la desarrollará. El riesgo basal de sufrir una enfermedad está determinado por factores no modificables, como la genética, el entorno sociocultural en el que la persona pasó sus primeros años, las exposiciones intrauterinas, etc. A lo largo de la vida, la persona se va exponiendo a otros factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de que el evento ocurra. Una vez que una persona acumula suficientes causas, la enfermedad comienza a manifestarse. Las relaciones causales entre variables pueden estar contaminadas por variables que tengan relación causal tanto con la exposición como con el desenlace que estamos estudiando. A estas variables se les llama confusores o variables de confusión. Para ser considerado un confusor, una variable debe cumplir con tres requisitos. Debe tener una asociación estadística con la exposición. Esta relación no necesariamente debe ser causal, sino que la variable de confusión debe estar distribuida necesariamente en forma desigual entre los grupos de comparación. En segundo lugar, debe tener asociación causal con el desenlace de interés. En este caso, la relación entre la variable de confusión y el desenlace sí debe ser causal. La direccionalidad de la asociación es importante. Es el confusor el que debe ser causa del desenlace. Finalmente, la variable de confusión no debe estar en un camino causal. Las variables que están en un camino causal se llaman mediadores y no son variables de confusión, sino que son un mecanismo por el que la exposición produce el desenlace.
Un ejemplo podría ser la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos que se encuentra en el camino causal entre el tabaquismo y el infarto de miocardio. Podemos utilizar una herramienta gráfica para representar un modelo causal. En este ejemplo, sabemos que la enfermedad renal crónica tiene relación causal con la mortalidad. A su vez, sabemos que el principal factor de riesgo para la muerte es la edad y que la frecuencia de la enfermedad renal crónica aumenta también con la edad. Por lo tanto, la edad funciona como una variable de confusión en la correlación entre la enfermedad renal crónica y la mortalidad. Hay varias formas de lidiar con la confusión en la etapa de análisis: la restricción, la estratificación, el emparejamiento o matching y el ajuste o regresión multivariable. En la restricción se restringe el grupo de tratamiento para incluir solamente sujetos con los mismos valores del posible factor de confusión. Esto afectaría mucho la validez externa del trabajo. En la estratificación se construyen subgrupos en base a la variable de confusión y se analizan por separado. En el emparejamiento, por cada sujeto de estudio se recluta a un sujeto de comparación que sea idéntico al otro en todas las variables de confusión que se consideran en el modelo. En el caso del ajuste, las variables de confusión se incorporan a un modelo de regresión, lo que permite ajustar por más de una variable de confusión al mismo tiempo. Para poder lidiar con las variables de confusión durante la etapa de análisis de los datos, es necesario identificar todas las variables de confusión posibles, jerarquizarlas, recolectar datos sobre ellas en todos los sujetos del estudio, ver si se distribuyen en forma inhomogénea en los grupos de comparación y, finalmente, aplicar alguna técnica que permita controlarlas. El problema con la confusión en los estudios observacionales es que es imposible recolectar datos sobre todas las variables de confusión que existen. A la confusión que queda luego de ajustar por todas las variables sobre las que se tiene datos se le llama confusión residual. La mejor forma de lidiar con la confusión es hacerlo antes del análisis, mediante un procedimiento de aleatorización. En los ensayos clínicos aleatorizados, la asignación de los sujetos a los grupos se hace en forma aleatoria. Una de sus ventajas es que elimina el sesgo de selección en la asignación de la exposición. Por ejemplo, en un ensayo clínico no aleatorizado, es decir, un estudio pseudoexperimental que compare mortalidad en pacientes con aneurisma de aorta tratados con endoprótesis aórtica y pacientes tratados con cirugía convencional, podría existir una tendencia por parte del equipo asistencial a indicarle a los pacientes más graves la colocación de la endoprótesis, ya que se trata de un procedimiento menos invasivo. Esto introduce sesgos de selección, lo que tendría como consecuencia que los grupos de los pacientes no fueran comparables entre sí, lo que afectaría los resultados del estudio. Otra ventaja de la aleatorización es que, con un tamaño muestral suficientemente grande, los predictores del desenlace se distribuirán en forma homogénea en los grupos de comparación, lo que controlaría por completo todas las variables de confusión, permitiendo inferir que cualquier efecto encontrado en el estudio sea genuino y no una consecuencia de la confusión residual. Para que la aleatorización cumpla con todos sus objetivos, todos los participantes deben tener la misma probabilidad de ser asignados a cada grupo. No deben utilizarse procedimientos sistemáticos para la asignación, como, por ejemplo, procedimientos basados en la fecha de nacimiento o las iniciales de los pacientes, y la secuencia de aleatorización debe mantenerse oculta. De esta manera se puede evitar que el personal que participa del estudio manipule la secuencia de aleatorización. La aleatorización debe realizarse solamente cuando existan dudas razonables de que la probabilidad de evolucionar favorablemente en presencia del medicamento que debe evaluarse no sea demasiado diferente a la probabilidad de desarrollarlo en su ausencia o en presencia de la medicación estándar. Si no fuera así, se privaría a un grupo de pacientes del mejor tratamiento disponible. Es por este motivo que, en algunos ensayos, los datos preliminares se analizan periódicamente durante su ejecución, y si se demuestra que una de las dos alternativas es mejor que la otra, se interrumpen precozmente para darle acceso al tratamiento eficaz a todos los pacientes. En suma, la aleatorización hace que los ensayos clínicos aleatorizados sean el mejor tipo de diseño para determinar relaciones de causalidad entre variables. Existen varias formas de realizar la aleatorización. La más sencilla es la aleatorización simple, que consiste en distribuir a los sujetos de estudio en dos grupos, el grupo intervención y el grupo control, mediante el uso de una tabla de números aleatorios o de una serie de ellos generada por una computadora. Su principal inconveniente es que no asegura que los grupos vayan a tener un tamaño similar,
especialmente cuando se trabaja con tamaños muestrales pequeños, lo que puede dificultar el análisis. Para remediarlo, se puede recurrir a la aleatorización por bloques, en la que se forman grupos o bloques de pacientes de tamaño moderado. En el primer bloque se aleatoriza la intervención y, una vez que la mitad de los pacientes han sido asignados por un tipo de tratamiento, el resto se asigna al segundo, hasta completar el bloque. El proceso se repite hasta finalizar la asignación de todos los pacientes. Cuando se quiere garantizar el equilibrio de un predictor importante de la variable resultado, como la edad o el sexo, puede realizarse una aleatorización estratificada. Los pacientes son separados en categorías o estratos según sus valores de la variable predictora. A continuación, los pacientes de cada estrato son asignados aleatoriamente a cada tipo de tratamiento. Como ya fue mencionado, el primer paso en la realización de un ensayo clínico aleatorizado es el planteo de la pregunta de investigación y de la hipótesis de trabajo. Este proceso debe realizarse en forma sistemática. En este curso proponemos el uso de la mnemotecnia PICO, que corresponde a población, intervención, comparador y outcome o desenlace. La hipótesis de trabajo surge de la pregunta de investigación formulada de esta manera. Hoy trabajaremos con la rama de dexametasona del estudio Recovery como ejemplo de un ensayo clínico aleatorizado. Se trata de un trabajo realizado para evaluar intervenciones terapéuticas para COVID-19. En esta diapositiva podemos ver extractos de las secciones del protocolo que nos permiten delimitar la pregunta de investigación del trabajo. La población corresponde a los adultos hospitalizados por COVID-19. La intervención es el corticoide a dosis bajas. El comparador es ningún tratamiento adicional, es decir, tratamiento habitual de soporte, y los desenlaces son la muerte, el alta hospitalaria y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. La hipótesis de trabajo es que los corticoides a dosis bajas disminuyen el riesgo de muerte y ventilación mecánica invasiva en pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 comparados con el tratamiento habitual. Esta diapositiva nos muestra cuál fue el tamaño muestral y de los grupos de comparación. Un total de 2.104 pacientes fueron asignados al azar para recibir dexametasona 6 miligramos una vez al día, ya sea por vía oral o por inyección intravenosa, durante 10 días, y se compararon con 4.321 pacientes asignados al azar a la atención habitual sola. Esta diapositiva resume los principales resultados del primer informe preliminar del trabajo. La dexametasona redujo las muertes en 1/3 en pacientes ventilados y en 1/5 en pacientes que recibieron oxígeno suplementario. No hubo beneficio entre los pacientes que no requirieron asistencia respiratoria de ningún tipo. Luego de este informe preliminar, se suspendió la rama de dexametasona del estudio y se comenzó a administrar el medicamento a todos los pacientes que aceptaran participar en el resto del protocolo de investigación y formaran parte de los grupos en los que el fármaco demostró disminuir la mortalidad. Retomando entonces la mnemotecnia, la población de la rama de dexametasona del estudio Recovery es los pacientes con COVID-19 que requirieron ingreso hospitalario. La intervención es la de dexametasona 6 miligramos al día por vía oral o intravenosa. El comparador es el tratamiento habitual del COVID-19 y el principal desenlace es la mortalidad a los primeros 28 días. La hipótesis es que los pacientes que reciben el tratamiento tendrán una menor mortalidad que los pacientes que no lo reciben. Los criterios de inclusión o elegibilidad y los criterios de exclusión sirven para delimitar la población que participará en el estudio. Los criterios de inclusión generalmente incluyen características clínicas y sociodemográficas de los pacientes. Es necesario un equilibrio entre su amplitud y su restrictividad que permita seleccionar enfermos con características muy variadas para que los resultados sean generalizables, de manera que no se incluya solamente a pacientes en los que la eficacia de la intervención tenga más probabilidades de ser mayor o pueda medirse con mayor claridad. Los criterios de exclusión buscan dejar afuera del estudio a los enfermos que presentan alguna contraindicación para el tratamiento, a los que se considera que no podrán adherir adecuadamente al tratamiento, a los que tienen riesgos competitivos con el evento en estudio y a los que, por cualquier motivo, sea complicado estudiar. Por ende, los criterios de exclusión persiguen fines éticos o mejorar la viabilidad del estudio. En esta diapositiva tenemos los criterios de elegibilidad para el estudio Recovery. Los pacientes son elegibles para el estudio si cumplen todas las condiciones siguientes: edad mínima de 18 años, hospitalización, confirmación de la infección por SARS-CoV-2 mediante PCR,
Ningún antecedente médico que pueda, en opinión del clínico que le atiende, poner al paciente en riesgo significativamente si participa en el ensayo. Además, si el clínico que le atiende cree que existe una contraindicación específica para alguno de los brazos de tratamiento farmacológico, el paciente será excluido de la aleatorización para ese brazo. El tamaño muestral del trabajo se debe definir en el protocolo del estudio, en base a la probabilidad estimada de la ocurrencia del desenlace de interés. Existen calculadoras de tamaño muestral que permiten hacer ese tipo de cálculos con facilidad. Cuando sea necesario hacer análisis por subgrupos, el tamaño muestral deberá ser mayor. En este extracto del protocolo, los investigadores explican que no pudieron realizar un cálculo a priori del tamaño muestral debido a la naturaleza del evento. Cuanto mayor sea el número de personas aleatorizadas, más precisos serán los resultados, pero el número de personas aleatorizadas dependerá en gran medida de la magnitud de la epidemia. Si se hospitaliza a un número considerable de personas en los centros participantes, puede ser posible aleatorizar a varias miles de personas con enfermedad leve y a unos cuantos miles con enfermedad grave, pero al principio del ensayo no se pudo calcular un tamaño muestral realista y adecuado. Medición de características basales. En general, lo primero que se hace es medir las variables que permiten establecer la elegibilidad de los pacientes, es decir, los criterios de inclusión. Los pacientes que los cumplen son invitados a participar en el estudio. Si aceptan, se pueden medir otras variables más difíciles de medir, con mayor riesgo para el paciente o más relevantes para el propósito del estudio. En general, deben medirse tantas variables como sean necesarias y tan pocas como sea posible. Además, habrá que llegar a un equilibrio entre el número de sujetos del estudio y el número de variables que hay que medir de forma precisa. En el caso de Recovery, lo que midieron fue datos del paciente, datos del médico, fecha de inicio de síntomas, gravedad de COVID-19, comorbilidades importantes y el nombre de la persona que rellena el formulario. Tanto la intervención como el comparador deben estar específicamente definidos, de manera tal que la información presente en el protocolo del estudio permita reproducir el experimento. Debe especificarse, en el caso de los fármacos, la dosis, vía y frecuencia de administración, etc. Debe existir un mecanismo para medir la adherencia al tratamiento, como por ejemplo el conteo o pesaje de comprimidos restantes. La elección del comparador debe hacerse teniendo en cuenta varias consideraciones éticas. Siempre que exista un tratamiento habitual de probada eficacia para la enfermedad en estudio, hay que administrarlo al grupo control. La intervención en estudio debe compararse con el mejor esquema terapéutico disponible. La elección del comparador debe hacerse teniendo en cuenta varias consideraciones éticas. Siempre que exista un tratamiento habitual de probada eficacia para la enfermedad en estudio, hay que administrarlo al grupo control. La intervención en estudio debe compararse con el mejor esquema terapéutico disponible. Debe existir incertidumbre sobre la equivalencia de los tratamientos a comparar. En consecuencia, la utilización de placebos como único comparador en ensayos clínicos aleatorizados deberá justificarse explícitamente. Para poder evitar tantos sesgos de información en la medición de los desenlaces, como un tratamiento diferencial de los pacientes por parte del equipo o los investigadores, se debe recurrir a maniobras de enmascaramiento de la intervención o ciego. El placebo puede usarse como herramienta en esta etapa. El enmascaramiento evita que se introduzca confusión luego de la aleatorización. El ensayo es simple ciego cuando el paciente desconoce el grupo de tratamiento al que pertenece. Doble ciego cuando lo desconocen el paciente, los proveedores de cuidados sanitarios y el evaluador de la variable de resultado. Triple ciego cuando incluso el analista de los datos del ensayo desconoce el tratamiento de cada grupo de comparación. Por último, el ensayo recibe el nombre de abierto, no ciego u open label cuando no se dan este tipo de enmascaramientos. En el estudio Recovery, la intervención es de dexametasona 6 mg vía oral o intravenosa una vez al día por 10 días y el comparador es el tratamiento habitual. Dado que el protocolo se diseñó en forma sencilla para ser ejecutado en centros con sobrecarga asistencial, no se enmascara la intervención. El desenlace primario debe ser la característica de los sujetos de estudio más adecuada para evaluar la eficacia de la intervención. En general, se selecciona un desenlace primario y varios secundarios. Estos deben medirse en forma válida y precisa con un tiempo de seguimiento adecuado. El desenlace primario del estudio de Recovery fue la mortalidad por todas las causas dentro de los 28 días posteriores a la aleatorización.
Los desenlaces secundarios fueron el tiempo hasta la alta hospitalaria y, entre los pacientes que no recibían ventilación mecánica invasiva en el momento de la aleatorización, la recepción posterior de ventilación mecánica invasiva, incluida la oxigenación por membrana extracorpórea o la muerte. Otros resultados clínicos preespecificados incluyeron mortalidad por causa específica, recepción de diálisis renal o hemofiltración, arritmia cardíaca importante registrada en un subgrupo y recepción y duración de la ventilación. Como ya fue mencionado, el análisis de los ensayos clínicos es análogo al de los estudios de cohorte, donde se siguen dos grupos de pacientes expuestos y no expuestos a la variable de interés y se compara la ocurrencia del desenlace entre los grupos. Es frecuente que se utilicen análisis de sobrevida, como las curvas de Kaplan-Meier, que informan sobre el tiempo hasta el evento. Los análisis por subgrupos deben hacerse sobre características basales de las personas y deben estar definidos en el protocolo del estudio. Cualquier análisis por subgrupos que se realice por fuera del protocolo debe estar adecuadamente fundamentado en el reporte de resultados y debe explicitarse que se trata de un análisis ad hoc. Hay dos formas de analizar los datos de los ensayos clínicos: por protocolo, donde los desenlaces de los pacientes se analizan según el tratamiento que recibieron, y análisis por intención de tratar. En el análisis por intención de tratar, los participantes se analizan dentro del grupo al que fueron aleatorizados originalmente, independientemente de si cumplieron o no con el tratamiento o de si existió cruzamiento con otro grupo de comparación. El análisis por intención de tratar conserva la aleatorización, por lo que decimos que prioriza la validez del análisis sobre la medida de eficacia del tratamiento, es decir, genera estimaciones más conservadoras de la magnitud del efecto. En el estudio Recovery, los análisis se hicieron por intención de tratar. Se utilizaron métodos analíticos de supervivencia, como la prueba de log-rank, y se tuvo en cuenta el alcance de las comparaciones de tratamientos múltiples en pruebas múltiples por pares. Con respecto a los resultados, la mortalidad de los 28 días fue significativamente menor en el grupo de dexametasona que en el grupo de atención habitual, con muertes notificadas en 482 de 2.104 pacientes, es decir, 22,9%, y 1.110 de 4.321, es decir, 25,7% respectivamente. La razón de tasas correspondió a 0,83 con un intervalo de confianza al 95% que va entre 0,75 y 0,93 con un valor de P menor a 0,05. En esta imagen podemos observar las curvas de Kaplan-Meier del estudio Recovery, publicadas en el análisis preliminar. Vemos las curvas de tiempo de sobrevida de todos los pacientes del estudio en el panel A, de los que requirieron ventilación mecánica invasiva en el panel B, los que requirieron solamente oxígeno en el panel C y los que no recibieron oxígeno en el panel D. En los tres primeros paneles se observa que la mortalidad de los pacientes asignados a recibir dexametasona fue menor. En el último panel, sin embargo, se ve un empeoramiento de la mortalidad correspondiente a los pacientes que no requirieron oxígeno suplementario ni ventilación mecánica. El tipo de prueba de hipótesis a realizar dependerá del tipo de variable a ser analizada. Las variables cuantitativas se evalúan mediante comparación de medias y la prueba de hipótesis a utilizar más frecuentemente es el test de Student. Para variables cualitativas se realizan comparaciones de proporciones y el test a utilizar es el de chi cuadrado. Para finalizar, repasemos las ventajas y desventajas de los ensayos clínicos aleatorizados. Las ventajas son que proporcionan la prueba más sólida para inferir causalidad, pueden ser el único diseño posible para contestar una pregunta determinada, puede ser más fácil de implementar para algunos tipos de pregunta y tienen mucha validez interna. Las desventajas son que son costosos en tiempo y dinero, a veces no son realizables por problemas éticos o de viabilidad, miden eficacia en condiciones ideales o poco reales, los participantes son muy seleccionados y como consecuencia tienen poca validez externa. Muchas gracias por su atención. Pueden dejar preguntas en los comentarios del video, en el foro de EVA o por mail.